Arrobaiamo su partner for di Latinoamérica Bombini na è di 26 edizione di conferenza annuale di turismo di Aruba. Evento da conta con 103 partecipanti fuori Colombia, Argentina, Cile, Brasil, Paraguay, Perù, Bolivia, Panamá, Venezuela, Repubblica Dominicana e Ecuador, consistendo di tour operators, rappresentanti di aerolinee e hotel venendo a Aruba nel mercato da riunire per intercambiare e migliori idee. Relación fuerte, cooperador turístico, línea aérea y socio local está fundamental para alcanzar resultados remarcables que Aruba logra durante el año 2014 y que traducir su mes de un impacto económico positivo para nuestra isla. Mercado queda los mercados más grandes, pero nadie dos, Latinoamérica creciendo. Hecho con Nanta Kinan, y el programa que nos brindan, te dan un tour de diferentes facetas aquí para nos seguro bom equipar y bom motivar back para seguir vender un mercado que crece drásticamente para Aruba como parte de estrategia de diversificación para un mercado que te seguro muy importante. Más que 30% del mercado aquí te representa para Aruba y si voy a 5 años pasar, todo está 18%. Pues seguro un mercado que gana terreno de base total de visitantes para Aruba. La participación del mercado latinoamericano ha crecido de forma significativa durante los últimos 5 años. De los últimos 5 años notado un crecimiento significante, no solamente del mercado de Venezuela, pero también de Colombia, de Argentina, de Brasil y de Chile. Y aquí con Mart, Aruba mira un crecimiento de 78% de visitantes fuera de Latinoamérica. Nós temos representantes dos tour operators, operadores de diferentes países de Latinoamérica e Centroamérica. Então, isso é muito importante. Fora isso, novo, nós temos como 20% de pessoas que nunca haja vindo a Aruba, dos operadores novos. Então, amanhã nós temos oportunidade, hotel, atividade com a companhia de transporte, nós temos oportunidade de sentar com o operador aqui para fazer negociação para a seguinte temporada e também para outro ano, o que está no contrato novo. E também nós, como ATA, temos a oportunidade de mostrar na isla de Aruba, de compartir informação. Aunque a mayoría mercado está notando crecimiento, es verdad que Tindinan también está yendo menos bon. Argentina está por lo menos un dinan. Argentina está pasando por un momento económico malo, que eso fue el decrecimiento que tuvimos el año pasado. En realidad el decrecimiento del año pasado es la mitad de lo que tuvieron todos los otros países, o sea, Cuba, República Dominicana y México, que son los grandes pilares del turismo hacia el exterior, han decrecido el 40%, nosotros bajamos el 20%. Y este año es un año electoral de un gobierno que ha flaqueado mucho, que tiene una política difícil para lo que es exportar e importar, en este caso el tema turístico, y por lo cual la política sigue. O sea, lo que creo que no vamos a poder, y esto no es un tema de deseo, ojalá no fuese así, pero hay que ser cierto y serio, el tipo de política que nosotros hoy día tenemos para viajar no va a permitir probablemente incrementar el turismo hacia Aruba. ATA busca para diversificar el mercado de Aruba con ayuda de parte de manera Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y también adicionalmente algún mercado nuevo de manera Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay. México también tiene un mercado objetivo nuevo que también va a desarrollar. No solamente nós temos sócio no mercado que está usual, que nós temos para hopiar acaba presente em Venezuela, Brasil, Colômbia e Argentina, pero nós temos também sócio de Chile, do mercado que nós abrimos em 2012, pero também nós põe enfoque no mercado novo, pois a estratégia de diversificar dentro da base de Latinoamérica mesmo. E nós temos presença de sócio de Peru, de Uruguai, Paraguai, e também nós mencionar como ponto de enfoque mercado novo como maneira Bolívia e também México. Pois vou também em verdade que nós estamos diversificando dentro da base de Latinoamérica, que inclui Centroamérica e o México, que seguro mira mais esforço de Aruba como destinação. Sem dúvida, Panamá também, onde também nós temos certo esforço adicional que nós estamos enfocando e lançando pronto. ATA lo sigue apoyar a aerolínea actual creando y asegurar la demanda de país y ciudad principal y principalmente del mercado secundario, que demuestra un gran potencial de crecimiento. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal 5.